Santurtzin dagoan Santa Eulalia ikastetxeak mendeurrena bete dau. 100 urte dira bikote batek lehenengo hasia ipini ebanetik. Los fundadores son don Eulalio y doña Aurora. De ahí que se llame Patronato Santa Eulalia, porque don Eulalio murió sin haber hecho la fundación. Pero ya en el matrimonio, que no tenían hijos, pues habían decidido que iban a dejar todas sus posesiones, o muchas de sus posesiones, para los niños más necesitados. Partzuergoaren helburuak beti egon dira gizarteko beharrizanei begira, eta zehatzago Sestao eta Santurtziko umeen preminei erantzuteko prest. Karidadearen alabek hartu dabe euren gain zeregin hori. Bueno, primero vinieron unos frailes, el año 14 hasta el año 22, vinieron 2 congregaciones de frailes, pero no parece que veían esto la forma de hacerle arrancar al internado, que entonces era un internado. Y entonces vino una Sor Josefa Bengochea, que fue la primera superiora que hubo aquí, y ya desde entonces hasta hoy continuamos las Hijas de la Caridad, porque probablemente digo, porque claro, yo no estaba, pero el espíritu que tenían los fundadores de dar todo para los más necesitados, pues se compaginaba muy bien con nuestro espíritu, que no es otro que estar al lado de los más débiles. Gotzaina izanik ikastetxeko patronoa, hasierako helburuei eusten deutzie gaur egunean bertan lanean dago zane. Egoera aldatu egin da, baina gure ikaslegoa oso orokorrean esan da ikaslego berezia da alde horretatik, bai behartzuak dira, nahiko familia behartzuak eta bekadun pilo bat daukagu, bai? Beraz, hori gizartea aldatu den bezala gure eskola ere, baina aurreko espiritu hori jarraitzen du aurrera. Bihar Serantes kulturaretoan, mendeurreneko ospakizun nagusia egingo dabe eguerditik aurrera. Le hemos invitado al señor obispo, que es el patrono de la fundación, patrono único de la fundación. Entonces él nos saludará, nos dirá algunas cositas, y después están implicados los niños en una representación histórica de estos 100 años, del 1914 a 2014, viene el coro Lagunsarra de Santurtzi, porque este coro, que este año cumple 40 años desde su fundación, pues más del 50% han sido alumnos de aquí y han hecho sus pinitos de música con Sor Pilar, que ya lleva aquí 73 años. Y entonces estamos muy unidos también con el coro Lagunsarra, y también irá a hacer algo por nosotras.